Nos situamos en Argentina, pleno siglo XX. El 24 de marzo de 1976 comienza uno de los periodos más oscuros y nefastos de nuestra historia. La presidenta constitucional del país, Isabel Martínez de Perón, era derrocada del Poder Ejecutivo Nacional. Nace así la sexta dictadura militar de la Argentina. Este golpe es peculiar, pues cuenta con el apoyo de sectores civiles como la sociedad rural, grupos empresarios y financieros, el sector más conservador de la Iglesia Católica y por supuesto medios de comunicación masivos. También es peculiar porque reúne por primera vez en un golpe a las tres alas militares: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se implanta un modelo de temor y persecución en todo el ámbito nacional. Miles de personas van a ser secuestradas, torturadas y asesinadas con un injustificable fundamento: la subversión. El llamado proceso de reorganización nacional había entrado bruscamente en el ámbito nacional para eliminar la guerrilla o cualquier órgano que atentara contra la institucionalización del país. Aunque muy pronto, el término subversivo para la dictadura se extendió a sindicatos, gremios, políticos, cantantes, artistas, trabajadores y sobre todo estudiantes que proponían una mirada distinta al modelo. Rápidamente fueron creados centros clandestinos de detención que no eran más que lugares llenos de dolor, sufrimiento, tortura y muerte. Pero, ¿cómo se realizaban estos secuestros? Normalmente en horas de la noche, los efectivos incurrían en casas del futuro detenido, lo apresaban a la vista de su familia con la impotencia de no poder hacer nada. Inmediatamente lo subían a un auto particular, generalmente eran Falcons sin chapapatentes, y con sacos o mascarillas que les tapaba la visión eran conducidos a los centros clandestinos de detención. Son famosos el Vesubio, la Perla, la D2 de Córdoba, la escuela de Famaillá en Tucumán, así como más de 350 centros clandestinos que funcionan durante este periodo en todo el país. Pero sin dudas, el más temible de todo era la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, también llamada EXMA, comandada por Macera. Aquí se torturaba a los detenidos de diferentes formas: electrochoques, golpes, quemaduras y tantas otras modalidades. El objetivo no era otro que el detenido delatara la ubicación de otros conocidos o buscados. Tras semanas de tortura y violaciones, en la mayoría de los casos el detenido o la detenida eran ejecutados. En caso de que la detenida se encuentre embarazada, se esperaba al parto, donde inmediatamente el bebé era apartado de la madre, siendo dado en adopción a familias cercanas a los militares. Y posteriormente la madre también era asesinada. Algunas veces eran fusilados o asfixiados, pero ocultar tantos cuerpos era imposible, por lo que se inventó el método del traslado. Consistía en sedar al detenido, subirlo a un avión y arrojarlo al Río de la Plata. Los vuelos de la muerte tenían la finalidad de deshacerse de los cuerpos de los detenidos, ya que, ante la visión de la dictadura, sin cuerpo no hay pruebas y sin pruebas no hay delitos. Pero a pesar del temor, muchos civiles comenzaron a romper con el silencio y la impunidad. Muchos familiares de desaparecidos comienzan a recorrer todas las oficinas públicas en búsqueda de respuesta. Generalmente son madres cuyos hijos están desaparecidos. Pronto la búsqueda individual se convierte en colectiva. Nace así las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, las mismas que hoy son criticadas, escrachadas y odiadas por un grupo concentrado de la población, son las que construyeron las bases de la oposición civil a la dictadura más sanguinaria de nuestra historia. ¿En qué momento de tu vida comienza tu militancia política y en qué espacio? Uf, eh, a ver, la militancia política, como yo la entiendo, creo que arranca en hijos. Eh, digamos que fue como el primer momento en donde yo me sentí parte, digamos, como de un colectivo eh, en esos términos. Yo antes, digamos, piensa en esto, yo arranco a militar en hijos cuando tenía 19, 20, por ahí,
y no había pasado, o no, por ahí un poco más chica, y no había pasado por ninguna otra agrupación ni por centros de estudiantes, digamos. Yo estudié en la Belgrano, en Barracas, y digo, era una escuela de arte, el rollo pasaba por otro lado, plenos 90, digamos, se militaba, pero no en forma organizada ni orgánica. Nada, los 90 fueron muy raros en ese sentido. Y nada, la experiencia por ahí de la militancia, más en términos políticos, para mí fue en Hijos. Y fue a partir del año 95, digamos, que es cuando se empieza a gestar y nos empezamos a juntar. Y bueno, nada, la historia después la conocen, pero es como, sí, es por ahí. Sí. ¿Qué implica hoy en día ser hija de una persona desaparecida durante la dictadura? Ni más ni menos que lo que representó siempre, me parece. Son cosas que, digamos, que con el tiempo se van acomodando o tomando otras dimensiones. Es raro de explicar. Digo, yo no me siento ni más ni menos que nadie por tener la historia que tengo. De hecho, digo, nos ha pasado muchas veces que decís, bueno, viste, ay, mi hijo desaparecido, qué sé yo, digo, y eso no quiere decir ni más ni menos que uno tiene una historia particular en relación a otras. Lo que sí a veces, y eso fue motivo de trabajo en terapia durante muchos años, tiene que ver con las responsabilidades que uno asume desde ese lugar. Yo decidí en algún momento asumir ciertas responsabilidades respecto a eso y ciertos lugares donde trabajar y, militar, en todo caso, dentro del ámbito de los derechos humanos. Me parece que, si la pregunta va por ahí, me parece que es por ahí. Digamos, esa fue como una decisión. Bueno, ok, asumimos esta responsabilidad, nos dedicamos a esto. ¿Qué te genera ver a los jóvenes reclamar por la memoria, la verdad y la justicia? Es la vuelta que estuvimos esperando por lo menos yo, todo este tiempo. Nada, me parece que es, digamos, es parte de la tarea que nosotros tenemos. Digamos, en términos generacionales, pasa ahora con los pibes que están laburando en el Espacio para la Memoria de Avellaneda. Digo, en términos generacionales siempre nosotros nos preguntamos cuál es la mejor manera de llegar, ¿no? A las juventudes. Y siempre es un desafío, porque digo, a ver, yo estoy llegando a los 50 años y puedo tener un montón de cosas para decir, pero seguramente se me escapen y se me pierdan cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, cuestiones que tienen que ver con la manera de decir, cuestiones que tienen que ver con la realidad que los pibes y las pibas viven en el cotidiano y cómo uno se acerca a poder contar esa parte de la historia en los mejores términos posibles, no, digamos, no para dejar una derrota, digamos, arriba de la mesa, sino justamente para poder convidarlas a que se sumen, a que, digamos, puedan opinar y puedan ser también los portadores de esa voz. ¿Crees que el pueblo argentino conserva la memoria necesaria para no repetir su historia? Sí y no. Sí, porque hemos podido... Ayer era parte de lo que se decía en una actividad. Digo, durante el macrismo tuvimos una cantidad de situaciones que tenían que ver con, bueno, quisieron cambiar el feriado del 24 de marzo, no al lugar. Quisieron o pusieron en cuestión el número de detenidos desaparecidos. Digo, no fue no al lugar. Quisieron implementar el 2x1 para genocidas. No al lugar, de ninguna manera. Hubo una plaza repleta de gente que frenó, digamos, como esa posibilidad. Entonces, desde ese lugar te digo, sí.
tenemos un piso, digo, y además en términos regionales somos un país que tiene digamos, como un recorrido mucho más extenso que el resto de los países de Latinoamérica, digamos, que han tenido dictaduras igual que nosotros. No, tenemos un proceso de justicia mucho más avanzado, un proyecto de memoria mucho más avanzado y tal. Pero por otro lado, o sea, sigo pensando cómo, por ejemplo, los proyectos neoliberales siguen ganando adeptos y se siguen ganando elecciones y todo el rollo ese. Entonces, digo que por ahí si en primeros términos tiene que ver una cosa con la otra, y yo creo que tiene, digamos, profundamente que ver. Porque, digo, a partir del 76 lo que pretende instalarse de manera muy violenta es un proyecto económico que hoy no necesita, digamos, de esa fuerza armada y operativa como son las fuerzas, pero digo, tiene otras maneras de resolverse. Entonces, digo, ver a ciudadanos y ciudadanas votando gente como Macri, o gente como Grindetti en Lanús, o gente como Larreta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, bueno, a ver, hay algo que acá no se está terminando de entender, ¿qué es? Entonces digo, por ahí hay cosas que ya están, digo, que me parece que tenemos un piso de digamos, de situaciones que este pueblo no va a tolerar, perfecto, pero tenemos que seguir trabajando por esto otro, ¿no? Digamos, porque para mí tiene, digamos, profundamente que ver. Digo, es como ahí, es sí y no. Ya habrá que seguir trabajando en eso.